Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Le damos las gracias al Señor de que nos permite el poder estar aquí, en este lugar, con el único y firme propósito de adorar y exaltar al que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor, a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, que nos amó tanto y nos sigue amando, que no escatimó enviar a este mundo a su Hijo amado a morir por enemigos, a morir por pecadores, a morir por personas que inclusive aún el Espíritu Santo morando en nosotros no le honramos como es debido. Yo quiero que en esta mañana nos pongamos en pie. Les saludamos en el amor del Señor. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes. Les decimos que el tiempo invertido a los que están en este lugar y el tiempo que están invirtiendo los que nos ven a través de las redes no es un tiempo perdido. Cada segundo que nos exponemos a la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es viva y eficaz, transforma nuestros corazones y nos da una razón y un propósito de vida. Nos alienta, nos levanta si estamos desanimados, nos sana si estamos enfermos y nos da una esperanza de una vida eterna gloriosa junto a nuestro Salvador. Oramos. Señor, gracias por permitirnos estar en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu presencia en la vida del creyente es real. Gracias, Señor, porque todas nuestras interrogantes tú las contestas dentro de tu voluntad y en tu tiempo. Gracias, Señor, porque el cristiano tiene una esperanza de vida. Y sabemos, mi Dios, que lo más seguro que tenemos es la vida eterna. No por nuestros méritos, Señor, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros servicios, no por lo que hagamos por ti, Dios, sino por lo que tú hiciste por nosotros a través de tu Hijo amado Jesucristo. Que en esta mañana tu pueblo se pueda levantar con gozo, con alegría, reconociendo delante de quién estamos y reconociendo quiénes somos cada uno de nosotros. Que en esta mañana en comunidad, Dios mío, podamos adorarte, podamos exaltar tu nombre, podamos derramar lágrimas delante de tu presencia y nuestro corazón, que lo llevemos postrados a tus pies. Porque no hay ningún lugar más hermoso y más seguro que rendirnos delante de ti. Señor, gracias, porque tú eres el que nos fortaleces. Señor, gracias, porque tú eres el que renueva nuestras fuerzas. Señor, cuando estamos cansados, tú estás ahí, Dios mío. Que podamos reconocer que cada segundo de nuestra existencia necesitamos de ti. Que nuestras vidas estarían vacías si tú no hubieses llenado nuestra vida con tu presencia. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están en este lugar. Gracias por los que nos ven a través de las redes. Gracias, Señor, por los que no han podido llegar. Dios mío, porque yo sé que tú no necesitas
ni tiempo, ni espacio, porque tú estás en todo lugar y en todo momento. Tu presencia es continua, Dios mío. Y todo el que te busca, encuentra. Y todo el que te busca y está cansado, encontrará descanso en ti. Gracias, mi Señor. Que tu nombre sea glorificado hoy y por siempre y por toda la eternidad. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Cuando usted va al Evangelio de Juan y usted tiene la oportunidad de leer lo que Jesús les decía a sus discípulos y lo que Jesús predicaba, usted se va a encontrar con unas verdades poderosas. Yo le voy a leer algunas de esas verdades que encontramos en el Evangelio de Juan. Y quiero que esté bien atento, porque voy a hacer una pregunta después de leerla. La primera verdad la encontramos en Juan capítulo 11, verso 25. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 12, 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Les repito: si alguno me sirve, dice Jesús, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El tercero, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y la cuarta, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esas cuatro expresiones de Jesús son clara señal de que Dios es fiel, de que su fidelidad es para siempre. Pero tienen que ver con qué el Señor está haciendo en cada una de ellas. ¿Qué nos está diciendo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cada una de ellas tiene que ver con una promesa. Con una promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Mi hermano, hasta el día de hoy Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y continúa cumpliendo sus promesas de perdonarnos cuando fallamos. Sigue cumpliendo su promesa de estar con nosotros todos los días. Sigue cumpliendo su promesa de guardarnos hasta el final. Sigue cumpliendo su promesa de que Él un día vendrá por su iglesia. Y de que viviremos con Él y gozaremos eternamente con Él. Dios es fiel.
Pero nosotros vivimos en unos días en que los compromisos que hacemos los seres humanos muchas veces no los cumplimos. Vivimos unos días en que la deslealtad es la moneda corriente y las promesas de los hombres, que hacemos promesas y muchas veces no cumplimos. Pero nosotros como creyentes, mi hermano, aún nosotros siendo infieles, aún nosotros no cumpliendo nuestras promesas, que eso es falta de integridad, aún fallando de esa manera al ser humano, al prójimo, y fallándole más a Dios, el Dios que nos hace promesas es el Dios que las cumple. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es quien nos salva, es quien nos guarda, es quien nos preserva hasta el final. Dios está siempre presente en nuestra vida. Aunque le fallemos, Él está presente en nuestras vidas. Y mi hermano, estas son palabras de reflexión que encontramos en la palabra de Dios. Él está ahí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y cada vez que vayamos delante de la presencia del Señor, podamos reconocer que Él está ahí. Y que le podamos decir: Señor, ayúdame a cumplir las promesas que yo hago. Ayúdame a serte fiel hasta el fin de mis días. Mi hermano, no nos llevemos a la tumba nuestros mejores sentimientos. No nos llevemos a la tumba lo que realmente nosotros quisiéramos expresar y muchas veces no decimos. Hay un perdón que dar, pero hay un perdón que buscar. El orgullo muchas veces no nos permite reconocer cuando hemos fallado. Que podamos reconocer ante el Señor y ante nuestros semejantes cuando fallamos, porque el perdón libera y el perdón sana. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a cantar al que me ciñe de poder. Cantemos.
el libro de Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer desde los versículos 12 al 16. Hebreos capítulo 4, versos del 12 al 16. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 4, verso 12 en adelante: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, el himno que vamos a cantar inmediatamente nos habla de una gracia sublime. El himno nos dice: gracia sublime es, perfecto es tu amor, porque tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tú diste vida ahí, y ahora libre soy. Y expresa el autor: Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pero ¿qué Jesús hizo en ti? ¿Y qué Jesús hizo en mí? Mi hermano, que la cruz siempre esté presente en nuestra vida. Que la crucifixión siempre sea un evento que no se celebre como lo celebra la humanidad, sino que para el cristiano la cruz, la crucifixión, la resurrección de Cristo es un evento que siempre tiene que estar presente en nuestra vida. Si realmente queremos vivir una vida de humildad, tenemos que vivir una vida reconociendo que la cruz, que la crucifixión y que la resurrección de Cristo es el que nos da vida y que nos da sentido para seguir viviendo. Que no lo recordemos meramente como un evento histórico, como un hecho histórico, sino que lo recordemos siempre como un evento que es la esencia de nuestra vida. Que no podemos vivir sin recordarlo. Que no podemos respirar sin recordarlo. Que cada una de nuestras acciones reflejen a ese Cristo que murió allí, pero que resucitó, que nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra como mapa para que nosotros podamos cruzar de este lugar a la eternidad, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Cantemos gracia sublime.
Gracias por haber sido lavados por la sangre de Jesús. Gracias por haber sido perdonados y salvados de la condenación. Dios mío, gracias por recordarnos que es solo por tu gracia que tenemos un Espíritu que nos guía y nos consuela. Y es por ese Espíritu Santo que pone en nosotros que tenemos una esperanza viva y que estamos convencidos de tus promesas, Señor. Bienaventurados somos cuando creemos sin haberle visto físicamente. Te rogamos, Señor, que tengas cuidado del enfermo, Padre. Señor, porque hemos creído que tienes poder para sanar. Dios mío, te pedimos en tu misericordia que fortalezcas a aquel que en el nombre de Cristo va a predicar tu palabra aquí y alrededor del mundo, Señor. Y aquel que tiene pasión por el que no te ha conocido. Dios mío, finalmente te pedimos que la palabra predicada en este día nos enseñe de manera muy especial. Te pedimos por el pastor que trae tu mensaje, que pueda ser edificado al igual que nosotros mismos. Dios mío, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias por todo. Amén. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Qué bueno estar aquí nuevamente reunidos como iglesia para alabar a nuestro Señor, para recordar esa verdad que cantamos en esta última canción, de que fue la gracia de Dios la que canceló nuestra deuda. Usted sabe que Cristo en la cruz dijo: consumado es, todo está completo, todo está pago. Cuando Él dijo todo está pago, lo que estaba diciendo era que precisamente ya no hay algo más que usted tenga que hacer. Ya no hay otra cosa que usted tenga que añadir. Y gloria a Dios por eso. Imagínense, mi hermano, que dependiera de nosotros. No habría forma de que nosotros pudiéramos ser salvos si lo que Cristo hubiera hecho allí en la cruz simplemente fuera un adelanto. Pero gloria a Dios que Él pagó todo completo. Que la deuda se canceló. La deuda que era nuestro nombre, Él la tomó, la canceló. Y ahora nos llama a vivir para su gloria. Así que qué bueno poder estar juntos como iglesia un domingo más. Yo le invito, mi hermano, que usted me acompañe al libro de Nehemías. Hoy continuaremos con nuestra serie y de forma particular estaremos viendo el capítulo 4. Así que yo le invito a que usted me acompañe a Nehemías capítulo 4 y vamos a ver los primeros 13 versículos. Recuerden que la serie de sermones está titulada Unidos a la misión de Dios. Pero de forma específica en esta mañana tenemos el tema siguiente: una actitud correcta ante la oposición. ¿Cómo responder ante la oposición? ¿Cómo responder cuando se levantan los enemigos? ¿Cómo responder cuando estoy haciendo las cosas bien y estoy viviendo para Dios, pero se levantan situaciones difíciles en mi vida? Hoy vamos a tener un ejemplo de eso. Así que dice la palabra en Nehemías capítulo 4, versículo 1 en adelante, de la siguiente manera: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban.
Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero entonces aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Señor, tu palabra tiene poder. Fue solo con tu palabra que se hizo el universo. Fue solo con tu palabra, Señor, que has hecho milagros y los tenemos registrados en la Escritura. Es con el poder de tu palabra que tú transformas pecadores para tu gloria y honra. Te pedimos en esta hora que nos hables a través de esta poderosa palabra tuya. Que nos enseñe más de ti, Señor. Que seamos corregidos, instruidos, que seamos enseñados por medio de ella en esta mañana. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, los que estamos oyendo este sermón. Señor, y para cada necesidad tu palabra es suficiente. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. ¿Cómo respondes a la oposición? Esa es la pregunta de reflexión que podemos hacernos para comenzar en esta hora. ¿Cómo respondemos nosotros a los tiempos difíciles? ¿Cómo respondemos a esos momentos cuando nosotros nos encontramos haciendo la voluntad de Dios, cuando nos encontramos en el camino correcto, pero de momento comienzan a surgir situaciones difíciles? De hecho, ¿no le ha pasado a usted que cuando está haciendo las cosas correctas, cuando usted dice: oye, este es el momento en que voy a vivir para Dios, este es el momento en que me voy a comprometer más, de momento surge la oposición? ¿Y usted sabe de dónde surge la primera oposición? Dentro de usted mismo. El pecado que habita en nosotros es lo primero que se opone a que nosotros oremos más. Es lo primero que se opone a que nosotros nos comprometamos más con la causa de Cristo. Pero también tenemos al enemigo, a Satanás, tenemos a un mundo entero afuera que está buscando la manera en que nosotros no nos unamos a la misión de Dios. Así que si nos hemos encontrado alguna vez ante esa oposición, ante esa lucha que incluso que el apóstol Pablo tenía, algo parecido. Usted recuerda en Romanos 7 cuando Pablo decía: ¿sabe qué? Yo tengo una lucha en mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Estoy luchando, hay algo que lucha contra mí. Él hablaba del pecado específicamente en ese momento. Pero mi hermano, tenemos muchas cosas que se oponen a que tú y yo vivamos para Dios. Tenemos muchas cosas que se oponen a que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, vivir para la gloria de Dios, como decíamos en esa alabanza, es algo que nos traerá mucha oposición. Lo repito, empezando por nosotros mismos. Comprométete, haz la prueba, comprométete a orar más. Comprométete a leerla más la Biblia y encontrarás esa oposición en ti mismo. Quizás el segundo, el tercer día. Cuando quizás ya las ganas no son las mismas, ya no tienes la misma fuerza, ya no tienes el mismo deseo quizás de hacerlo. Así que, ¿cómo nosotros podemos responder ante la oposición que se levanta cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos vivir en obediencia a Dios? Eso es lo que veremos hoy a través de este pasaje. Continuando con nuestra serie sobre el libro de Nehemías, veremos la manera en la cual este hombre reacciona ante la oposición que se levantó en contra del proyecto de
reconstrucción. De forma particular veremos la oración como la herramienta por excelencia ante la oposición que se levanta en nuestras vidas. Pero para hacer un repaso, recuerden, el pasado domingo nosotros vimos el listado de los trabajadores. Vimos Nehemías capítulo 3. Y allí nosotros teníamos esa idea que se presentaba, mis hermanos, que desde el hijo del perfumero hasta el sumo sacerdote, todos juntos estaban trabajando en la reconstrucción del templo. Reconstrucción de las murallas. Nehemías había organizado el pueblo, lo había organizado por secciones. Nehemías había organizado las familias para que cada familia trabajara enfrente de su terreno. Y vimos que había dos tipos de reacciones. Habían unos que se unieron y que con gran entusiasmo trabajaron y dijeron: yo quiero trabajar para Dios, yo quiero trabajar en lo que Dios está haciendo. Pero hubo otros, recuerdan, yo les mencionaba a los nobles de Tecoa en el capítulo 3 de Nehemías, que nos dicen que esa gente dijeron: no, que trabajen otros, nosotros no nos vamos a unir a eso que está ocurriendo allí. Dios estaba haciendo algo. Dios en su soberanía estaba permitiendo que este pueblo fuera restaurado y que las murallas se levantaran nuevamente. Era el momento de unirse a las cosas que Dios estaba haciendo. Pero esta gente simplemente dijo: no vamos a trabajar. Pero esa no fue la mayoría del pueblo. La mayoría del pueblo, mis hermanos, vimos en el capítulo 3, estaba dispuesta, muy entusiasmada a trabajar en la obra. Y todo estaba bien al parecer, todo el mundo trabajando, cada uno en su lugar, en el lugar de la muralla que le correspondía, hasta que se levantó nuevamente esta oposición. Mi hermano, y esta gente que se levanta no es nueva. Desde que Nehemías había anunciado, desde que se habían recibido noticias de que él iba a Jerusalén a reconstruir las murallas, él no había llegado y ya se había levantado este grupo de individuos, Sanbalat, Tobías y sus secuaces, para levantarse en contra de lo que Dios estaba haciendo. Así que, ¿cómo era la oración de Nehemías ante la oposición que se levantó contra él? Eso es lo que veremos en esta mañana. Acompáñenme a los versos 1 al 6 de este capítulo 4. Lo primero que veremos es que esta era una oración que descansa en la intervención de Dios. Una oración que descansa en la intervención de Dios. Es una oración que le dice a Dios: Señor, yo no voy a encargarme de esto. Señor, yo oro y espero en ti, en tu intervención. Yo descanso en lo que tú puedas hacer, no lo que yo pueda hacer, frente a esta gente que se está levantando. Ve conmigo del verso 1, capítulo 4. Cuando Sanbalat oyó que nosotros edificábamos el muro, que había mucho ánimo, que las familias estaban trabajando juntas, cuando él oyó eso, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Usted sabe que esa palabra parece palabra de domingo, escarnio. Esa palabra es una palabra muy fuerte. La idea que resalta es que él los maldijo. La idea que resalta es que él con su boca profirió muchas palabras en contra de los judíos. Comenzó a maldecirlos, comenzó a decir: ¿quiénes son estas personas? De hecho, miren las palabras de él en el verso 2. Él habló delante de sus hermanos, él habló delante del ejército. Oye, Sanbalat estaba serio con este asunto de su oposición, porque la idea que habló delante del ejército es que convocó al ejército y le dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Mi hermano, cuando Sanbalat comienza a proferir estas palabras, en estas palabras que él dice, nosotros vemos mucho de las cosas que están entre líneas, de las cosas que estaban pasando allí. Noten que para él los judíos eran un pueblo débil. Él era el gran Sanbalat que dirigía ejércitos. Pero este era un pueblo que ni siquiera tenía murallas. Este era un pueblo que había sido destruido totalmente, que había sido desterrado y que ahora querían regresar. ¿Quién se cree esta gente?
Eso es lo que está diciendo Sanballat. Ellos son un grupo de personas débiles, ellos no tienen fuerza en sí mismos, su ciudad está destruida. Note la segunda pregunta: ¿les vamos a permitir que ofrezcan nuevamente sacrificio? ¿Vamos a permitir que ellos vuelvan aquí a hacer la ciudad de Jerusalén donde se ofrecían sacrificios delante de Dios? ¿Acabarán en un día? Esa pregunta nos dice algo. Piense bien. ¿Sabes? Esta gente estaba trabajando con tanto ahínco, con tanto deseo, con tanto entusiasmo, que para los enemigos, ellos decían: oye, esta gente está trabajando tan rápido. ¿Creen ellos que van a acabar en un día la obra? Y noten la última pregunta: ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Miren este mismo texto en la Nueva Versión Internacional. Usted lo tiene en sus notas. ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? Escuchen esta última pregunta. ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? ¿Qué se cree esta gente? Está soñando despierto. Si aquí lo que hay es un montón de tierra, mi hermano, y eso es una realidad. Lo que había aquí era un montón de escombros, piedras quemadas. Ya piedra quemada que no servía para construir. Entonces está este hombre, Sanballat, diciendo: oye, ustedes son un pueblo débil, ustedes no tienen los recursos, ustedes no van a terminar. ¿Qué se creen ustedes? Oh, mi hermano, Sanballat es una buena muestra de cuando uno ve las cosas desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. Porque ¿sabe qué? Realmente este pueblo era débil y no tenía los materiales desde la perspectiva humana. Eso era lo que la gente podía ver. Pero Sanballat estaba quitando la ecuación de Dios, del Dios que los hacía fuertes a esta gente que eran débiles, del Dios que le iba a proveer los recursos y que iba a permitir que aún esas piedras que estaban quemadas, rotas, que no servían para nada, que de ahí se pudiera reconstruir la muralla. Era algo imposible, mi hermano, póngase eso en su cabeza un momento. Era imposible, humanamente hablando, lo que Nehemías quería lograr. No tenía un pueblo fuerte, no tenía todos los materiales allí en el momento de la reconstrucción de las murallas. Y por eso Sanballat se levantó a proferir todas estas palabras. Tobías, el primer secuaz de Sanballat, mire lo que le dice en el versículo 3. Estando junto a él Tobías el amonita, dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Imaginen por un momento esta escena donde está Sanballat profiriendo todas estas palabras, burlándose. Y de momento Tobías lo mira y le dice: oye, tranquilo, no cojas lucha con eso, Sanballat. Sanballat, ni pienses en eso. ¿Sabes por qué? Esta gente es tan débil, esa construcción es tan insignificante, que si viene una zorra, un animal pequeño, muy pequeño, que si viene una pequeña zorra, va a treparse en el muro. Y el muro, eso es tan débil, se va a derrumbar. De hecho, hay dos ideas ahí. La idea de Tobías es que el muro era tan débil que simplemente cuando las zorras pasaran por encima lo iban a destruir. Pero también era que el muro era tan bajito. Es algo insignificante. La idea de un muro que tiene que ser algo grande, impresionante para que no vengan los enemigos. Tobías decía: eso es algo tan pequeño que las zorras le van a pasar por encima. Él se estaba burlando. Tranquilo, Sanballat. Un animal pequeño como una zorra un día viene y destruye todo eso que ellos están haciendo. Miren esta oposición, mi hermano, que se estaba levantando contra Nehemías y el pueblo de Dios. T.J. Betts, un comentarista bíblico, usted tiene esta cita ahí en su nota, dice lo siguiente sobre este pasaje: los enemigos del pueblo de Dios fallaron en ver lo que Dios es capaz de hacer en y a través de su pueblo. Sanballat, Tobías y el resto de sus secuaces veían las cosas desde la perspectiva humana, y vuelvo repito, era real
que los materiales eran inservibles prácticamente, era real que este no era un pueblo fuerte, era real que la ciudad estaba destruida, era real que esta empresa a la cual ellos se estaban dedicando parecía infructuosa en términos humanos, no tenía como mucho sentido. Pero eso ven las cosas desde la perspectiva humana. Sanbalat, vuelvo y repito, no estaba viendo que esta gente no estaba yendo allí por sus propias fuerzas. Sanbalat no estaba viendo que esta gente no fue dirigida a ese lugar porque un día Nehemías estaba aburrido y dijo: oye rey, envíame a otra ciudad porque estoy aburrido aquí. No, mi hermano. Sanbalat no estaba viendo que ellos estaban allí llevados, invitados, dirigidos por el Dios de los cielos. El Dios que los iba a llevar allí en su debilidad lo hacía fuerte, y el Dios, mis hermanos, que les iba a proveer todo lo necesario para que ellos realizaran la tarea. Ponte a pensar por un momento. A veces nos hemos encontrado en esa situación. Entiendo que tengo que hacer algo, pero no tengo los recursos. En un contexto de trabajo eso es algo muy difícil. Imagínate que tu jefe te diga: oye, esto es lo que tienes que hacer, pero no tienes los recursos para hacerlo. Esto es lo que se exige de ti, pero no tienes los medios para hacerlo. Nos hemos encontrado quizás en esa situación muchas veces. Pero mi hermano, esto es un buen ejemplo de que cuando Dios nos está enviando a algo, cuando Dios es Dios que nos está moviendo a algo, aun cuando en ese momento no tengamos los recursos, aun cuando en ese momento no veamos particularmente que podamos completar lo que Dios nos está enviando a hacer, debemos al menos comenzar en fe. Eso es lo que hizo Nehemías. Mi hermano, Nehemías no se sentó en Susa, donde él vivía, en la capital, a esperar que todo estuviera listo, que todo estuviera bien, para entonces, si todo estaba seguro, era emprender el viaje. No, mi hermano. El elemento de la fe que se ha manifestado a través de todo este libro es un elemento muy importante. Nehemías se preparaba, como veremos más adelante, pero él tenía fe. Él tenía fe en Dios, en que Dios iba a proveer, en que Dios iba a fortalecer a este pueblo que verdaderamente era débil. Así que, mi hermano, los murallas se estaban reconstruyendo. De momento Sanbalat convoca al ejército, se burla de los judíos. Tobías le hace coro y le dice: tranquilo, que eso un pequeño animal lo va a destruir ya pronto. ¿Cómo iba a responder Nehemías a esta oposición? Ponte en su lugar. ¿Cómo responder a esto? Miren lo que hace Nehemías, lo que solo sabe hacer, lo que hizo desde el capítulo 1, versículo 4. Ahí no se nos dice otra cosa, solamente lo que hizo Nehemías, o lo que dijo Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Oh Señor, escucha nuestra oración. Mi hermano, él está yendo delante de Dios. Él está mostrando su dependencia en Dios. Nehemías sabía delante de quién él tenía que llevar su causa en primer lugar. Nehemías sabía delante de quién él tenía que ir. No se registra en ninguna parte que él se haya sentado en su palacio y que haya llamado a su secretario para decirle: oye, empieza a escribir una carta al rey Artajerjes. Y empieza a escribirle: oye, necesito refuerzos. Se ha levantado Sanbalat, se ha levantado Tobías y un montón de gente. Solicito refuerzos, solicito recursos. Venga, es más, venga a buscarme. Envía un carruaje, regrésame a la capital. Pero hermano, eso no es lo que ocurre. Nehemías no pide una audiencia delante del rey Artajerjes para decirle: no sé en qué me metí, ni para pedirle ejércitos para defenderlo. Hermano, Nehemías va en audiencia delante de un rey más poderoso que Artajerjes. Nehemías va delante de Dios. ¿Qué dados somos nosotros muchas veces cuando tenemos una situación difícil a tratar de resolverla primero por nuestros recursos antes de ir a Dios? Piensen en eso. Yo me he encontrado muchas veces ahí, que a veces ocurre una situación que tengo que resolver de lo que sea, y en vez de ir a Dios inmediatamente, lo primero que pienso en mi mente es: ¿cómo yo puedo resolver esto?
y comienzo a planificar, comienzo a pensar, a veces comienzo a ejecutar, o sea, a tratar de empujar algo para resolverlo, y me he dado cuenta y me he tenido que detener, me ha pasado. Y dice, Señor, perdóname, porque yo estoy tratando de resolver esto por mi fuerza. Hermano, Nehemías es un buen ejemplo que cuando no sabemos qué hacer, que cuando lo que vemos es oposición por todas partes y tenemos que determinar cómo resolver un problema, la primera opción siempre es Dios. Para Nehemías, lea el libro completo y reléalo y se dará cuenta de eso. Dios no fue su segunda opción, nunca. Nehemías nunca lo encontrará él tratando de resolver algo y si no salió, pues llama a Dios. Para Nehemías, Dios siempre fue su primera opción. Se está levantando Sanbalat con su ejército y Tobías, Señor, aquí estamos. Oye, oh Dios nuestro. Miren cómo él va delante de Dios. Él está descansando, un Dios soberano que lo había enviado allí. Y él está descansando en un Dios justo. Miren lo que le dice a Dios. Oye, oh Dios nuestro, verso 4. Que estamos siendo objeto del menosprecio de estas personas. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermano, esto se conoce como una oración imprecatoria. Una oración imprecatoria, usted también la ve en los salmos. Cuando de momento usted ve al salmista orando de una forma fuerte, diciendo, Señor, encárgate de mis enemigos. Señor, que ellos paguen por lo que están haciendo. Las oraciones imprecatorias usted las encuentra en la Biblia. Hermano, pero tenga cuidado, las oraciones imprecatorias no son para que el que le hizo el corte de pastelillo en la luz antes de venir. No es enviar el juicio de Dios sobre aquel que le está cortando el pastelillo, haciendo un corte de pastelillo. No es para eso. Las oraciones imprecatorias son oraciones muy fuertes, pero son oraciones para cuando se están levantando enemigos contra Dios. Son para cuando se están levantando enemigos contra lo que Dios me ha enviado a hacer. Y aquí Nehemías hace ese tipo de oración. Y dice, Señor, mira esta gente que se ha levantado contra ti. Señor, esta gente nos está menospreciando. Esta gente, Señor, está menospreciando no solamente a nosotros. Esta gente estaba menospreciando a Dios. ¿Saben por qué esta gente estaba menospreciando a Dios? Porque cuando Sanbalat dice, oye, ellos acabarán en un día. Esta gente son unos debiluchos. Esta gente no tiene material para reconstruir. Sanbalat estaba menospreciando al Dios que estaba con ellos. Estaba diciendo, ese Dios también es débil, ese Dios no tiene el poder de ayudarlos a ellos. Así que por eso es que Nehemías hace esta oración, una oración fuerte, pidiendo a Dios justicia. Pidiendo, Señor, haz justicia tú delante de todos estos enemigos que se han levantado. Porque se han levantado contra la misión tuya. Usted sabe que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 12, cuál debe ser la actitud correcta frente a los enemigos. Y yo quiero simplemente hacer un paréntesis, ir allá para leerlo, para que usted vea cuál es la actitud correcta, la actitud que estuvo manifestando Nehemías aquí. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12. Y de forma particular voy a leer los versos 17 al 21. El apóstol Pablo, luego de haber expresado qué es el Evangelio y haber enseñado la verdad del Evangelio, le dice a estos hermanos cómo vivir de acuerdo al Evangelio. Y le dice en el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una cita de Deuteronomio. Así que si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer, si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire por un momento la reacción que está teniendo Nehemías, Nehemías capítulo 4, a la luz de este pasaje, de la forma correcta en la cual nosotros debemos dirigirnos ante nuestros enemigos. Lo primero que está diciendo allá el apóstol Pablo a los romanos es que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto esté de nuestra parte, nosotros no seamos los iniciadores de los problemas o de las dificultades con las demás personas. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Pero si se levantara alguna oposición, si se levantara algún enemigo, no trates de resolverlo tú, no trates de encargarte tú con tu fuerza. Nehemías no iba a pulsear ahí contra Nehemías y Sanbalat para ver quién era más fuerte. Nehemías se lo entregó a Dios. Nehemías sabía que esa lucha no era entre Nehemías y Sanbalat, él sabía que esa lucha era entre Sanbalat y Dios. Él se lo entregó a Dios. Y por eso acá en verso 19 que nos dice, no se vengan por ustedes mismos, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero hermano, cuando nosotros vemos o enfrentamos situaciones o enfrentamos gente que nos quiere hacer daño o que se consideran enemigos, a veces la tendencia es esa, la tendencia es a maquinar con nuestra mente. ¿Cómo yo hago que esta persona pague? Esa es la tendencia humana. Pero la Escritura, mi hermano, no solamente en Romanos, sino también tenemos ejemplos en Cristo primeramente, pero aquí en Nehemías, de cómo responder ante los enemigos. Nehemías capítulo 4, fue a Dios, le dijo, oye Dios, se han levantado contra mí, se han levantado contra tu pueblo, Señor, haz justicia, Señor, ten misericordia. Él fue delante de Dios. Miren lo que ocurrió en el versículo 6, regresando allá a Nehemías capítulo 4, se levantó la oposición de Nehemías, en contra de Nehemías, Nehemías oró, y miren lo que dice el verso 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esta oposición fue grande. Nehemías fue al Señor en oración, y dice que el pueblo entonces tuvo mucho ánimo, siguió animado trabajando, y por lo menos terminaron la mitad del trabajo. Y él se pudo acabar esa parte de la historia, pero no fue así. Mi hermano, miren lo que dice ahora en el versículo 7 al 13, nuestro segundo y último punto. Otra vez aparece Sanbalat y Tobías. No se rendían. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y miremos en esta segunda parte del texto, los versos 7 al 13, no solamente cómo esta oración de Nehemías fue una oración pidiendo la intervención de Dios, pidiendo la justicia de Dios frente a los opositores, sino en segundo lugar, veremos cómo esta fue una oración acompañada de preparación. Y la semana que viene continuaremos con esa idea. Una oración acompañada de preparación. Una fe en práctica. Miren cómo se levanta nuevamente Sanbalat, Tobías, pero noten algo. Los enemigos se multiplican. Mi hermano, la oposición incrementó. Ahora cuando usted ve el nombre de Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, de momento aparece otro nombre que no estaba. Los de Asdod. Si usted tiene la oportunidad, vea eso en un mapa, en un atlas de la Biblia. ¿Dónde estaban las ciudades o estas personas alrededor? Hermano, cuando usted lo ve en un mapa, se da cuenta que Nehemías y su pueblo estaban en el medio. En el norte estaba Sanbalat, en el sur estaban los árabes, en el este estaban los amonitas, y faltaba el oeste, así que llegó un pueblo más para no estarse contra de ellos. En el oeste estaban los de Asdod.
Hermano, estaban rodeados por enemigos, por todas partes. Literalmente en un mapa usted lo puede ver. Rodeados por todas partes por los enemigos. Se levantaron ahora más airados porque esta gente no se detenía. Sanbalat había convocado al ejército y el deseo de él era que esto detuviera la obra. Pero esta gente no paraba de construir. Hermano, ¿por qué estas personas no paraban de construir? Si de afuera eran vistos como personas que no tenían ni los materiales y eran débiles. No era un pueblo fuerte. Ellos estaban animados, impulsados. El Señor los estaba fortaleciendo, los estaba dirigiendo en esta tarea. No paraban de construir, así que la oposición aumentó. Esta gente planificó hacer un gran mal contra ellos. De hecho, mire lo que dice el versículo 8. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y bueno, notemos por un momento que la oposición no se detuvo. Se levantó oposición, Nehemías oró y dijo: Señor, encárgate de ellos, haz justicia. Pero la oposición no se detuvo, al contrario, ahora venía con más fuerza, ahora venían ejércitos de todas partes para tratar de destruir lo que estaba pasando allí en Jerusalén. Hermano, la oposición no se detiene y no se va a detener mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta realidad. Esa oposición que yo le decía ahorita que usted va a encontrar en su vida cuando quiera vivir para Dios. Esa oposición cuando usted se quiera unir a la misión de Dios y comprometerse más con el Señor. Vuelvo y repito, esa oposición que comienza con su propia carne, en su lucha todos los días. Pero también con el mundo y con todos nuestros enemigos alrededor, que se levantan en contra de que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Esa oposición, mi hermano, dice el pasaje, que aumentó. Así que ahora las amenazas son serias. Es por primera vez ahora que ellos dicen que van a ir a atacar Jerusalén. Simplemente eran amenazas. Ahora están diciendo: tenemos ejército y vamos a ir a atacar a Jerusalén. No solamente eso. La idea era ir a atacar a Jerusalén y hacerle daño, destruir lo que ellos estaban reconstruyendo. Mi hermano, la amenaza ahora era fuerte. ¿Cómo iba a responder Nehemías? ¿Cómo iba a responder el pueblo? Sin leerlo, conociendo a Nehemías ya, usted debe saber. ¿Cómo iba a responder Nehemías y el pueblo ante la oposición? ¿Qué es lo que le había enseñado Nehemías a hacer a esta gente siempre? Mira lo que dice el verso 9. Entonces, oramos. Oh, hermanos, imagina eso, la oposición aumentando, la tensión de que puede venir un ejército a atacarnos en cualquier momento. Y dice: entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Por eso le decía, esta es una oración acompañada de preparación. Hermano, el pueblo nuevamente recurrió al Señor, pero es que ¿a dónde más podían ir? El pueblo recurrió al Señor nuevamente. La oposición incrementa, usted lo tiene en sus notas, y el otro punto abajo dice: pues la oración incrementa. No debe ser al revés. Si la oposición incrementa, la oración debe incrementar. Nehemías entonces oró con el pueblo. De hecho, interesante que siempre se nos decía que Nehemías oraba, pero aquí en el verso 9 dice: no, entonces oramos, el pueblo completo. El pueblo sintió la necesidad, ellos siguieron el ejemplo del líder. Y esto es un principio muy importante para aquellos que Dios le ha dado la oportunidad de ser líderes en su casa, en su trabajo, donde sea. Yo tengo dos opciones para enseñarle a mi hijo a orar. Una es yo decirle: hay que orar, tienes que orar, porque orar es lo que hacen los creyentes. Otra es que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él me vea orando. Que en los momentos donde las cosas se pongan difíciles, Él vea que su papá ora. Y usted sabe cuál debe ser su reacción cuando entonces hayan tiempos difíciles para Él. Oye, Él ya conoce lo que es la oración. No porque su papá estuvo detrás toda la vida diciéndole: hay que orar, hay que orar, hay que orar. No. Es porque Él lo vio modelado. Pero hermano, esto es lo que ocurre aquí.
La gente había visto que cuando las cosas se ponían difíciles, siempre su líder estaba orando. Nehemías estaba orando siempre. La gente podía ir a buscar a Nehemías y probablemente lo encontraba orando por la causa. Porque es que, mi hermano, lo vemos en toda ocasión orando al Señor. Así que cuando las cosas se pusieron más tensas, cuando había una amenaza directa de destruir Jerusalén otra vez. Recuerden que esta ciudad ya estaba destruida. Ellos estaban tratando de reconstruirla. Cuando se levanta otra amenaza, ¿sabe qué hace la gente? Entonces fuimos al Señor en oración. Pero una oración acompañada de preparación. Noten que oraron, pero a su vez pusieron guardias allí contra ellos de día y de noche. Ellos oraban y velaban. Eso es lo que le dijo Cristo a sus discípulos para no caer en tentación. Ellos oraban y velaban. Ellos estaban preparados en todo momento. Pero miren lo que ocurrió, y aquí hay un paréntesis en el verso 10. Al parecer, por un momento, la estrategia de Sanbalat de ir a desanimar al pueblo, al parecer estaba funcionando. Porque lo que hemos estado viendo es cómo se oponen al pueblo, Nehemías ora, o el mismo pueblo ora. Pero miren lo que ocurre en el verso 10. Entonces dijo Judá, en representación del pueblo. La idea es lo que empezaron a decir algunas personas en el pueblo. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. En otras palabras, algunos de entre el pueblo empezaron a decir, ¿saben qué? Estamos ya cansados. Wow, miren cuando llegó el desánimo dentro del pueblo. Cuando, en el momento cuando estaban más amenazados desde afuera. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Miren cómo ellos comienzan a desanimarse. Oye, ¿por qué dicen ahora que el escombro es mucho? Si ellos llegaron y ahí lo podían ver. ¿Por qué ahora? Es más, había más trabajo cuando llegaron y vieron inicialmente todo el desastre que ahora, que ya habían puesto la mitad, que ya habían hecho la mitad del trabajo. Pero para que vean cómo funciona el desánimo en nuestra mente. Y cómo cuando permitimos que entre esa estrategia del enemigo, esa estrategia de Sanbalat a la mente de parte de estas personas en el pueblo. El trabajo es mucho, no podemos edificar el muro. Oye, esta misma gente no era la que cuando Nehemías dijo, vamos allá a edificar, dijeron, vamos. Y comenzaron muy animados. Pero de momento, por la influencia de este enemigo, dijeron, no, en realidad no podemos. Imagínense por un momento algunas personas inclusive diciéndole, Nehemías, piénsalo 2 veces. A otros diciendo, Nehemías, ¿y cuál es el plan de escape? Porque esta gente es real su amenaza. Nehemías, ¿y qué tal si dejamos esto así y regresamos cada uno a su lugar? Porque es que el trabajo es mucho, Nehemías. Y para colmo, nuestros enemigos, miren lo que están diciendo, Nehemías. Verso 11. Algunos entre el pueblo estaban diciendo, nuestros enemigos están diciendo esto, que ellos no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Wow, eso estaba ya en la psique, en la mente de la persona, de parte del pueblo, lo que los enemigos estaban diciendo. Los enemigos estaban diciendo que el ataque de ellos iba a ser tan repentino que ellos no iban a ver. Pero miren cuál iba a ser el resultado, hasta que los matemos a todos y hagamos cesar la obra. Hermano, anote eso bien, esa parte última. Porque entonces aquí tú ves de dónde viene la oposición. Esto va mucho más allá de Sanbalat y Tobías. Satanás intentando, como lo quiso intentar desde el inicio, hacer cesar la obra de Dios. Dios estaba haciendo algo entre el pueblo. Y esta gente se levantó, usarlo como instrumento del enemigo para decir, no, esto se va a detener. Mi hermano, lea la Biblia del Génesis y vea ocasión tras ocasión. Llegue incluso hasta la cruz. Pase por el sepulcro y vea ocasión tras ocasión cuando Satanás intentó cesar la obra que Dios estaba haciendo. ¿Y sabes qué? Siempre ha sido infructuoso, nunca ha tenido fruto. Lea el libro de Apocalipsis al final de los tiempos y nos daremos cuenta que por gracia y misericordia de Dios, aún al final de los tiempos, nunca se sale por la suya.
Al final, incluso al final de los tiempos, nunca puedes detener la obra de Dios. De hecho, si algo te enseña el libro de Apocalipsis, es que nadie, mi hermano, ni Satanás, ni todos los imperios del mundo juntos, nadie pudo detener que Dios cumpliera su plan de traer a Jesús al mundo, de nacer allí en Belén. ¿Se acuerdan que Herodes que se levantó? Vamos a matar a todos los niños. Oye, pero Jesús se salvó de esa. De momento Jesús comienza su ministerio y Satanás dice, oye, te tengo otro camino. Que esas piedras se conviertan en pan. Mira, no hagas lo que Dios te está llamando a hacer. De momento, más adelante en su ministerio, usted encuentra a Jesús diciéndole a sus discípulos, ¿sabes qué? Es necesario, está planificado, es la obra de Dios, que yo vaya a Jerusalén y yo muera allí. ¿Y sabes qué? Otro intento por detener la obra de Dios. Entre ellos mismos se levanta Pedro y le dice, oye Jesús, que no te acontezca tal cosa. Así le dijo. Que no te pase eso que tú dices. Puede haber otra forma. Mira lo que está diciendo Pedro. Puede haber otra forma para que tú salves a la gente, pero no vayas a la cruz allí a morir. Otro intento infructuoso de detener la obra de Dios. De hecho, Jesús ve la raíz y por eso Jesús le dice a Pedro, salte delante de mí, Satanás. Vea intento tras intento para detener la obra de Dios. Y usted puede seguir viendo los evangelios. Y usted puede seguir viendo incluso cuando lo llevan a la cruz y al parecer todo terminó ahí. Y al parecer Cristo murió y fue vencido. Eso es lo que parecía el Viernes Santo. El Viernes Santo parecía que todo estaba perdido. Y que la obra de Dios se iba a detener. Y que la salvación de Dios no iba a llegar. Oh, mi hermano, pero gloria a Dios por la mañana de resurrección. Gloria a Dios por esa mañana donde la tumba se quedó vacía. Y una vez más quedó demostrado que nada ni nadie podía detener la obra de Dios. Mi hermano, y cuando usted ve un pasaje como este pueblo levantándose en contra de lo que Dios estaba haciendo, usted ve que la raíz está en Satanás mismo, cuando le dice al pueblo, nosotros vamos a ir allí y vamos a hacer parar la obra, que cese, vamos a detener la obra que está ocurriendo allí. Mi hermano, yo no sabía que esa obra no era de Nehemías, que esa obra no era de los judíos, esta era una obra de Dios. Y no sabían que contra a quien se estaban enfrentando era Dios mismo. Pero ¿sabes qué? Esto causó desánimo entre el pueblo. La gente empezó a decir, no podemos edificar el muro, hay mucho trabajo, estamos cansados. Y para colmo, nuestros enemigos, mira lo que están diciendo, que nos van a venir a matar y que van a hacer cesar la obra. Inclusive, mira lo que dice el verso 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos, que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, son hipérboles, para decir, todo el tiempo que venían nos decían lo mismo. De todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. En otras palabras, usted no tiene escapatoria. Y vuelvo y repito, en un mapa, cuando usted lo ve, no tenían escapatoria, estaban rodeados de enemigos literalmente. ¿Cómo podía reaccionar Nehemías como líder ante una situación tan difícil? ¿Cómo podía reaccionar Nehemías como líder ante una situación tan difícil? Eso lo veremos el próximo domingo. Particularmente, ¿cuál es la otra parte de esta historia? ¿Qué ocurre después de que sabemos que el pueblo oró, pero entonces hay unos desanimados? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se detiene la obra? Simplemente lo vamos a dejar aquí. Miren el verso 13. Nehemías comenzó a tomar precauciones. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Era el momento de la verdad. Nehemías oró a Dios y dependió de Dios, pero Nehemías se preparó. Comenzó a organizar al pueblo por familias, le entregó armas, arcos, espadas, lanzas a la gente, puso centinelas y dijo, vamos a estar preparados para cuando vengan los enemigos. ¿Qué ocurrió después? Llegaron los enemigos
¿Cuál fue la reacción del pueblo cuando Nehemías hizo esto? ¿Cuál fue el discurso? Eso le daremos más énfasis el próximo domingo. ¿Cuál fue el discurso de Nehemías cuando iba armando al pueblo? ¿Qué le quería recordar Nehemías a esta gente mientras ellos iban a defender la ciudad? Lo veremos el próximo domingo, pero antes de detenernos hoy, piensa por un momento que Nehemías ejemplifica muy bien la verdad que dice el Proverbio 21, versículos 30 al 31. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Allá Sanbalat y Tobías y todos sus secuaces se habían levantado en consejo contra el Señor. Habían planificado levantarse contra el Señor. Mira lo que dice la última parte de ese proverbio. El caballo se alista para el día de la batalla. Ahí estaba Nehemías preparando el pueblo. Preparándose con armas, listos para la guerra. Pero mira lo que dice al final, y Nehemías lo sabía muy bien. Mas Jehová es el que da la victoria. Hermanos, frente a los enemigos y los opositores que se levantan contra nosotros cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando queremos vivir para Dios, nosotros tenemos que prepararnos de la mejor forma que podamos. Pero sobre todas las cosas, debemos recordar esta verdad. El caballo se alista para el día de la batalla, pero no se trata de la fuerza de ese caballo, ni la armadura de ese caballo, ni la experiencia. Se trata al final de Jehová, el que da la victoria. Hermano, ese es el que nos permite la victoria sobre el pecado. Ese es el que nos permite la victoria sobre los enemigos que se levantan contra la iglesia. Ese es el que nos permite la victoria frente a las situaciones difíciles que se levantan, oposiciones, cuando usted quiere trabajar para Dios y comprometerse más con la causa del Señor. Martín Lutero, con esto termino, en alguna ocasión se encontró con una oposición muy grande. Él quería hacer las cosas para Dios, vivir para Dios, y hace varios sermones atrás yo les explicaba un poco de la historia de él, cómo en algún momento los emperadores lo mandaron a llamar, los líderes de la iglesia católica lo mandan a llamar, y ese era el momento de la verdad. Antes de él ir hacia esa reunión tan importante, donde él iba a defender la causa de Dios en contra de todos los opositores, estamos en una posición similar a Nehemías. Él hizo esta oración. Y quiero leerla para finalizar. Escúchala bien. Él oró de esta manera: Todopoderoso Dios eterno, cuán terrible es este mundo. Cómo abre sus fauces para devorarme. Y qué débil es mi confianza en ti. Si mis esperanzas deben reposar en lo que es poderoso a los ojos del mundo, entonces todo está perdido, la suerte está echada, la sentencia ha sido pronunciada. Oh Dios, oh tú mi Dios, ayúdame contra la sabiduría de este mundo que se opone. Hazlo tú, porque solo tú puedes hacerlo, porque la obra no es mía, sino tuya. ¿Usted se imagina a Nehemías diciendo eso? Señor, se han levantado, pero yo recuerdo en esta hora que la obra no es mía, no es de Nehemías, la obra es tuya. Esto es lo que estaba diciendo Martín Lutero allí. No tengo nada que me trajese hasta aquí. No tengo ninguna controversia que seguir con estos hombres. A mí también me gustaría acabar mis días con tranquilidad y felicidad. Oh Señor, pero la causa es tuya y por eso estoy aquí. Oh Señor, ayúdame. Tú que eres fiel, tú que nunca cambias. Yo no confío en ningún hombre porque eso es vano. Todo lo que el hombre da también falla. Oh Dios, ¿me oyes? Mi Dios, ¿estás ahí? Tú no puedes morir. Tú solo te escondes. Tú me has escogido para esta obra, yo lo sé. Bien, entonces, Señor, te pido que levantes y obres. Sé tú a mi lado, por el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Señor, ¿dónde estás? Oh mi Dios, ¿dónde estás? Ven que estoy listo. Estoy listo para dejar la vida por causa de la verdad. Estoy paciente como un cordero, porque esta es una causa justa. Porque esta causa es tuya. Esto es lo que le está diciendo en su oración. Señor, ven, ya yo estoy listo para morir por ti, incluso si tengo que morir. Yo no me apartaré de ti ni ahora ni en la eternidad.
Y aunque el mundo esté lleno de demonios, y aunque mi cuerpo, que sin embargo es obra de tus manos, fuese destinado a morder el polvo, a ser estirado en la tortura, a ser cortado en pedazos, aunque mi cuerpo sea consumido en el fuego, mi alma sigue siendo tuya. Sí, Señor, porque esto tengo por seguro por tu palabra, que mi alma es tuya. Seguiré contigo por la eternidad. Amén. Oh Dios, ayúdame. Amén. Y luego de hacer esa oración, él se dirigió a entrar a decir su famoso discurso delante del hombre más poderoso de la tierra en ese momento, Carlos V, el emperador. Levantarse allí y decirle, ¿sabes qué? Que Dios me ayude, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, yo no puedo renunciar a lo que ya he dicho. Se habían levantado los opositores y miren la oración que él hizo. Esto es un ejemplo de la historia. Nehemías es un ejemplo bíblico de que cuando se levantan los opositores, mi hermano, nosotros vamos delante de Dios para que defienda al final lo que es su causa, no la nuestra. Para que el Señor defienda lo que es sus planes, porque yo estoy en sus planes, no los míos. Nehemías estaba tranquilo porque él sabía que el que lo había enviado allí era el que lo iba a defender. Él sabía la verdad del Salmo cuando dice, Jehová es el que defiende Israel, el que defiende a su pueblo. Él sabía eso. Pero bueno, hacemos la pregunta del inicio, ¿cómo estamos respondiendo nosotros ante la oposición? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Estamos orando de esta manera a Dios cuando vemos oposición? Empezando por nuestro propio pecado que a veces se opone a que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para Dios. ¿Cómo estamos respondiendo a esa oposición? ¿Estamos recordando esa verdad que nos invita a prepararnos con todo lo que podamos, a alistar el caballo para la batalla? Pero a recordar que la victoria al final le pertenece al Señor. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a responder de la forma correcta, aun cuando se levanten tantos opositores que se levantan en contra de que hagamos la voluntad de Dios, en contra de que vivamos para Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias en esta hora porque una vez más nos recuerda que la misión es tuya, Señor. Que tú simplemente nos estás llamando a unirnos a lo que tú estás haciendo. Pero también nos recuerdas hoy a través de esta historia, Señor, que no hay nada ni nadie que pueda detener tu obra. Que si ya tú lo has planificado, Señor, así se hará. Señor, tu palabra es muy clara. Nada puede detener la obra en la iglesia. En las puertas del infierno pueden hacerlo, dice tu palabra. Ayúdanos a confiar en esas promesas. Ayúdanos a tener esa fe que manifestaban estos hombres, Señor, este pueblo. Al saber que se levantaba oposición tras oposición, pero ellos estaban confiados porque eras tú el que los había enviado allí. Y ellos sabían que ningún humano, ningún rey, por poderoso que fuera, podía detener la obra que tú estabas haciendo. Oh Señor, gracias porque vemos a través de toda la Biblia cómo hubo muchos intentos por detener la obra de salvación. Pero siempre fue infructuosa. Y la señal más grande es tu victoria sobre la muerte y el pecado, resucitando y levantándote, Señor, de la tumba. Gracias, Señor, porque esa es la muestra más grande de que no hay nada ni nadie que pueda detener lo que tú estás haciendo. Enfrentamos mucha oposición, Señor, cuando queremos trabajar para ti, cuando queremos unirnos a tu misión, cuando queremos vivir para tu gloria. Esa oposición muchas veces comienza en nuestra propia mente. Nuestro propio pecado, Señor, a veces nos impulsa a detenernos, a desenfocar nuestra mirada. Y es el primer opositor para que vivamos para ti. Oh Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a luchar contra nuestro pecado, pero también a luchar contra un mundo que quiere detener la iglesia, que quiere detenernos a nosotros para que no hagamos tu obra. Señor, que tu iglesia siempre sea firme, que como creyentes siempre permanezcamos firmes, Señor, ante la oposición que se levante, que siempre estemos preparados, pero descansando al final en que la victoria la das tú, Señor. Gracias por tu palabra. Grábala hoy en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y permite que podamos enseñarla a otros también. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Hermano, ahora nos toca aplicar las verdades
aprendidas en la palabra de Dios, como cada domingo, cuando usted viene a escuchar la Escritura, cuando usted viene con el corazón preparado y listo, y usted ya debe salir de aquí con una idea en su mente diciendo: el Señor me está llamando a esto, el Señor está invitándome a esto, el Señor está fortaleciendo esta área en mi vida. Así que el Señor nos ayude a eso, mi hermano, para nosotros poder vivir para su gloria, vivir para Él, aunque se levante la oposición. Importante que respondamos de la forma correcta a la palabra de Dios. Y es importante también que si estás aquí entre nosotros o nos ves a través de esta transmisión o ves este video grabado, no importa el contexto, lo importante es tu respuesta al mensaje de la palabra de Dios. Como creyente, afirmar tu fe en el Señor, a comprometerte en una vida de oración, pero también, si no eres un creyente, lo importante es que consideres que la obra de Dios nadie la puede detener, y que consideres lo que hizo Cristo en la cruz al enviar a su Hijo, lo que hizo Dios al enviar a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados, y que esa es la única forma, la forma dada por Dios para que tú y yo seamos salvos, y no hay otra. Y hoy puedas decirle y reconocer delante de Dios que no hay otra forma en que puedes salvarte. Cuando tú haces eso, tú le estás diciendo: Señor, yo vengo delante de ti confiando solo en ti para salvarme de mis pecados, porque no hay otro camino, no hay otro. Y aunque se levantó oposición para que no fueras a la cruz, allí fuiste, moriste por mí, y luego la muerte parecía que ganaría al final, pero aún venciste la muerte. Y puedas entregar tu vida al Señor y vivir para Él. Ese es el llamado que queremos hacer en este púlpito cada domingo, cada contexto de enseñanza, para que el pecador que no ha escuchado a Cristo, no ha venido, el pecador no regenerado, pueda venir a los pies del Señor. Pero como iglesia, comprometámonos también a seguir trabajando en la misión. Recuerden, la idea general de estudiar este libro es ese: un pueblo que se une a la misión de Dios, que depende de Dios en oración, pero que también enfrenta oposición. Y si no la estamos viendo, la vamos a ver. Si no la estás viendo hoy en tu vida, la vas a ver. Oposición cuando quieres hacer las cosas para Dios, cuando quieres vivir para Dios. ¿Cómo responder? Hoy hemos visto una buena manera de hacerlo. Así que, hermanos, los invito a que sigamos estudiando la palabra de Dios, a que sigan estudiando el libro de Nehemías. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo nosotros culminaremos el capítulo 4 del libro de Nehemías. De igual forma, los invito el próximo miércoles a las 7:30. Estamos estudiando la clase de hermenéutica, cómo estudiar la Biblia. Hay una tarea para el próximo miércoles, pregúntenle a los que vinieron ese día. Se trata de Marcos capítulo 1 y ver algunas conexiones entre Marcos capítulo 1 y el Antiguo Testamento, algunos pasajes del Antiguo Testamento, así de Isaías y los Salmos. Así que lo invito para que usted esté con nosotros el miércoles a las 7:30, siga aprendiendo herramientas de cómo estudiar la Biblia para juntos crecer en el Señor. De igual forma, el viernes, los caballeros estamos aquí, este viernes, tenemos nuestra reunión para culminar el libro que estamos estudiando de Batalla de Excusas. Así que lo esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche, estamos aquí para terminar ese libro. Se va a dar un resumen general del principio que se estuvieron viendo ahí, pero particularmente se tocará el último capítulo del libro. Así que los invitamos a que puedan estar con nosotros ese día. De igual manera, mis hermanos, se acerca el día de Semana Santa, esa conmemoración. Nosotros recordamos todos los domingos, para eso usted viene aquí, a recordar que Cristo resucitó, pero de forma particular, usted sabe, cada uno como cultura y pueblo se recuerda a ese día específico, Viernes Santo, Domingo Santo o Domingo de Resurrección. Y nosotros tendremos unos servicios especiales el Viernes Santo a las 10 de la mañana y el Domingo de Resurrección también a las 10 de la mañana. Así que los invitamos a todos. Hay unas invitaciones, la hermana Ruth ha creado algunas invitaciones y están disponibles allá en la parte de atrás. El pastor Carlos los tiene. Usted llévese invitaciones de esas desde ya para que pueda darlas a algún familiar, amigo, compañero de trabajo. Ore por él. Usted, mi hermano, a veces uno se lleva la carga de que, oye, es que yo lo voy a invitar y no va a venir. Miren, su trabajo es esa parte de la invitación. Al igual que su trabajo es orar por la persona, y Dios solamente hace la obra, darle testimonio, hable del evangelio, pero Dios hace la obra, no usted. Así que llévese una invitación, entréguesela a alguien y oren para que el Señor, de acuerdo a su voluntad, obre en esa persona para que pueda conocer al Señor.
Yo estaré fuera predicando en una iglesia hermana el Viernes Santo y el domingo también, pero el Viernes Santo estará con nosotros el pastor David Colón de la Iglesia Bautista Logos, también presidente de la Convención Bautista de Puerto Rico. Él estará con nosotros predicando el Viernes Santo a las 10 y el domingo de resurrección el pastor Edgardo entonces estará predicando la palabra del Señor. Así que invite personas, invite hermanos para que puedan estar aquí ese día gozándonos con la palabra de Dios y una vez más puedan recordar estas hermosas verdades del Evangelio. Mi hermano, quiero también, antes de hacer unos anuncios finales, pedir oración en esta hora por varios hermanos que se encuentran enfermos. Carmen y Domingo no se encuentran aquí por razones de salud, así que sigan orando por ellos de manera especial. Pero también se nos pide que oremos hoy por Harold Martínez. Él es el hermano, nuestro hermano Hugo, quien se encuentra de camino al hospital ahorita cuando él nos presentó esta petición. Así que fue apenas hace quizá una hora atrás que él se encontraba de camino al hospital. Ore para que el Señor obre en su vida. Él tiene cáncer en la garganta, para que el Señor obre de manera especial en su vida y pueda traer sanidad si es su voluntad, o si no, pues también darle fortaleza en este tiempo en que tanto este hermano como su familia están sufriendo. Así que llévese ese nombre, él se llama Harold Martínez. Lo invitamos a que ore por él para que de acuerdo a su voluntad el Señor obre de manera especial. Siga también orando por otro hermano enfermo y queremos unirnos como iglesia. Mañana es un día muy importante también porque se presenta en Puerto Rico. Usted sabe que estos días el pastor Garlo habló un poco de eso el miércoles. Se presentan estos proyectos para restringir el aborto y mañana es un día muy importante. Se nos está pidiendo como iglesia también oremos por eso, porque al final es como lo que vimos con Tobías y Sanbalat. Hay una raíz de la oposición. ¿De dónde viene toda esa oposición? Y es de Satanás mismo, del enemigo. Así que oremos como iglesia, ore, saque un tiempo mañana se estarán viendo esas vistas y votaciones probablemente, así que ore por eso, para que esos proyectos que se están presentando de acuerdo a la voluntad del Señor puedan ser impulsados, y es una herramienta más que se tiene para seguir salvando la vida de estos niños. Así que ore por esos proyectos en contra del aborto que se han presentado, y yo repito, el día de mañana es muy, muy importante para esa causa, así que lo invito a orar. Así que nos queda agradecerle, mis hermanos. El pasado viernes la iglesia, yo le decía a la hermana de atrás, si viene una persona más ya no cabe, una más. Estaba todo de que sacaron a la muchacha hasta los sillones del nursery, y bueno, hasta sillita de playa se tuvieron que traer, y fue una bendición ver la iglesia llena de estos hermanos. Son hermanos nuestros, había desde San Germán hasta Calle, toda esa área, de Calle hasta San Germán, toda esa área de iglesia nuestra Bautista del Sur estaban representadas de alguna otra manera. Así que damos gracias a Dios por eso, por la enseñanza que fue para fomentar una cultura de discipulado en la iglesia local. Si usted quiere ver el material es muy bueno. Hermano Robert hizo la gestión para grabarlo y ya se subió, así que él envió un link. El que desee obtener ese material también puede bendecir su vida a través de él. Así que gracias a Dios por ese día, gracias a todos los hermanos, todos los que trabajaron. Yo estoy muy contento, yo hablaba con el pastor Edgardo de eso, de ver el gozo de ustedes servir. De días antes que venían ya a prepararse, desde el jueves tempranito ya Walter estaba aquí preparando el patio y todo, así que gracias a todos los hermanos. Gracias a hermana Carmen, no se encuentra con nosotros hoy, pero ella estuvo a cargo de hacer la logística de los ujieres. Gracias le damos a ella también. Gracias a hermana Ruth por la comida. Esas personas quedaron locas con esa comida y sorprendidos. De hecho, uno de los pastores me decía, casi a la mitad me decía, oye, pero es verdad que hay sopao. Y yo le dije, sí, es de verdad. Tú sabes que a veces en los sitios dicen, no, me hay un sopao al final, pero es una broma. Pero yo le dije, no, yo le dije, es de verdad. Así que, y mucha gente hasta se llevó, así que damos gracias a Dios por eso. Gracias a todos los hermanos, verdaderamente, a todos. Hubo un buen grupo de hermanas. Si la menciono a todas voy a perder un nombre, así que gracias a todos los que estuvieron ese día, estuvieron desde temprano. Son oportunidades de servicio, oportunidades que usted tiene para servir al Señor, y les invito a que las aproveche para la otra ocasión, que usted también pueda estar con ese grupo de ujieres o hermanos que están sirviendo. De verdad que estamos muy agradecidos al Señor por eso, al igual que los pastores de la convención,
incluso el que dio la conferencia, cuando él sabía, estaba muy contento por lo que vio, por los hermanos deseosos de servir. De hecho, hubo uno de ellos, no voy a enseñar su nombre, pero hubo uno de ellos que me dice, oye, yo quiero llevarme 2 o 3 de esta gente para allá. Así que, pero gracias a Dios por ustedes, de verdad que estamos bien agradecidos por ustedes, por cómo nos siguieron ese tiempo. El café estuvo excelente, como siempre, y lo mejor era que el menú era variado y al lado derecho no tenía lista de precios. Fue excelente. Mucha gente se sorprendió, ¿verdad? Por eso. Sí. Así que gracias a Dios a todos los que sirvieron para que ese día se pudiera hacer. La convención tiene otras actividades durante este año que quieren realizar aquí, así que más adelante pues les avisaremos para que también estén listos para servir en esos contextos. Mi hermano, antes, y es parte de eso, antes de irse, vamos a orar ahora, pero esa bendición del viernes, para que usted vea, no solamente se pudieron bendecir todos esos hermanos que vinieron ese día, que hasta se llevaron plato, sino que aún dio para hoy. Así que, y hay mucho todavía allí, y nuestra hermana Ruth quiere que eso se lleve, que usted se lo pueda llevar, y hoy tiene el toque especial, que ella estuvo allí terminando, ¿verdad? No sé si le daba el olor a mitad de predicación. Pero nada, los invito a que estén con nosotros, compartir, el que pueda hacerlo, puede tener un plato, si no se lo puede llevar, pero quédese también compartiendo esa bendición. Así que gracias, hermana, y a todos los que trabajaron para que eso se hiciera realidad. Vamos entonces a orar, mi hermano, para terminar en esta obra. Padre, gracias, Señor, por tu infinita bondad, tu misericordia. Gracias por tus bondades, gracias porque tú eres un Dios bueno. Todo el tiempo, Señor, tú eres un Dios bueno. No importa lo que pase, no importa lo que veamos, tú sigues siendo bueno, Señor. Que nunca se nos olvide eso. No importa la oposición que se levante, tú sigues siendo bueno, tú sigues cumpliendo tus propósitos y tus planes. Señor, que podamos responder a tu palabra que vimos hoy. Ayúdanos. Gracias te damos por lo que haces en nuestras vidas, en nuestra familia. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por el día del viernes, por ver los hermanos entusiasmados sirviéndote a ti, Señor. Gracias por esa oportunidad y por cada uno de ellos que estuvo sirviendo en ese día. Señor, te pedimos en esta hora que nos lleven a nuestro destino, a nuestros hogares, cuando salgamos, que nos lleven con bien, que podamos seguir meditando en tu verdad, meditando en tus palabras. Gracias por los alimentos también que serán degustados, Señor, en esta hora. Bendícelos, bendice las manos que lo hicieron y dale también a aquel que no tiene. Bendice las ofrendas, utilízalas para tu honra y gloria, y gracias te damos, Señor, en esta hora. En tu nombre, Jesús, nosotros oramos, te lo pedimos todo. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga.